Desactivamos entonces micrófonos. Vamos a continuar entonces con la clase número 7 del curso Asistente Sanitario en Emergencias y Rescate Prehospitalario. Estamos hablando de todo lo que es el segundo reconocimiento. En este caso venimos desarrollando todo lo que es la parte de hemorragias, ¿sí? Y habíamos dicho que es muy importante poder detectar cuál de las hemorragias nos podíamos encontrar. La arterial, sumamente peligrosa porque vamos a contar con muy poco tiempo para activar los protocolos para una efectiva respuesta, ¿sí? Donde tal vez tengamos que hacer una compresión muy fuerte de la arteria o tal vez tengamos que acompañarnos con algunos procedimientos, por ejemplo, el uso del torniquete, ¿sí? Este es un torniquete táctico de uso militar, lo vamos a encontrar en la mayoría de nuestros botiquines. Hay otros modelos también de torniquete. El uso del torniquete a partir del año pasado se ha vuelto a utilizar. Hay que ser muy cuidadoso también con el uso del torniquete para no generar una mayor lesión, ¿sí? Podemos utilizar desde el lugar donde está la herida, 10-15 centímetros hacia arriba, podemos hacer la aplicación de un primer torniquete, de ser necesario la aplicación de un segundo torniquete, también, eso no se preocupen porque ya lo vamos a estar viendo y demás. ¿Cómo vamos a detectar esa sangre que es de tipo arterial? Porque va a tener un color mucho más intenso, va a ser sumamente atractivo, y aparte va a ser un chorro pulsátil que va a estar saliendo de forma continua al cuerpo. ¿Qué pasa? Muchas veces, dentro de la misma cinemática del trauma, podemos encontrar que se generó la fractura, ¿sí? O se generó la lesión de esa arteria, pero no estamos viendo el chorro que sale lejos, sino que estamos viendo la sangre a borbotones, pero la estamos viendo brillante, que es lo mismo que puede haber pasado que con la misma cinemática del trauma se haya acomodado, ¿no es cierto?, esa piel, pero la lesión, la hemorragia, sigue siendo interna, pero sea arterial. No es menos peligrosa porque sigue saliendo rápidamente esa sangre. Entonces, tenemos que tratar de cohibir de forma rápida esa hemorragia, ¿sí? Las arteriales son las más peligrosas. Bueno, las de tipo venoso también son para atender. Tenemos también la posibilidad de atenderlas un poco más de tiempo, y las capilar, ni hablar, porque la verdad que no son de gran peligro, ¿sí? Con respecto al sangrado externo, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta: la posibilidad de hacer elevación del miembro que ha sido expuesto a este tipo de lesión, aplicar una presión directa sobre la herida, ¿sí?, con fuerza, aplicar todo lo que es presión sobre una arteria principal en el caso de ser necesario. Por eso, de alguna forma, vemos un poco de cultura general de lo que es la anatomía de nuestro cuerpo humano, ¿sí? A ver, la posibilidad de aplicar algunas férulas inflables nos van a permitir también la posibilidad de disminuir también un poco el tema del sangrado, ¿no? Con respecto a los procesos de curación, son todos aquellos procedimientos realizados sobre la herida destinada a prevenir y controlar las infecciones y promover la cicatrización. Por eso es que también tenemos que ser muy cuidadosos con el material que lo estamos haciendo y tratar de que sea un material cuidado, limpio, estéril y demás, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de los procedimientos de curación? Justamente remover todo lo que es el tejido necrótico y cuerpos extraños. Muchas veces en una herida, en una raspadura, vamos a tener que estar con el bisturí sacando algún borden, que ya sabemos que eso es tejido necrótico. Hay veces que tenemos raspaduras fuertes donde nos queda la piel levantada. Ese bordecito ya lo vemos por su tono, que es un borde que no va a servir para la cicatrización, es un borde que va a molestar y es un borde que puede llegar a generar una falta de asepsia o una infección. Entonces, eso también lo vamos a estar removiendo siendo muy cautelosos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar trabajando con respecto a las heridas? Abundante agua, es sumamente necesaria. El agua purifica, el agua limpia, el agua descontamina, y el agua nos permite que todo lo que quedó adentro de la herida sea barrido, ¿sí? Y podemos utilizar también en algunos casos algún tipo de soluciones para este tipo de limpieza. Eso no hay ningún problema. Cuando hagamos un arrastre mecánico acompañado por una gasa,
siempre desde arriba hacia abajo, tratando de que sea un arrastre. Y cuando hagamos el lavado con jeringa, recordemos, por ejemplo, que si vamos a estar usando la jeringa grande y vamos a estar haciendo un lavado ocular, de sacarle la punta a esa jeringa para que no genere una lesión si alguien se tropieza o se nos va la mano. Entonces, si tiene la punta de la jeringa, vamos a generar una lesión. Se la cortamos, si hay algún tipo de problema, eso choca, no hay ningún problema, no genera lesiones, ¿sí? Nos podemos apoyar mucho en todo lo que son los oxidantes, por ejemplo, el agua oxigenada. Recuerden también que el agua común es agua oxigenada, es H2O, por lo tanto es un agua limpia, tiene una proporción de oxígeno menor, pero ayuda mucho a todo lo que es la limpieza, a todo lo que es la purificación de la zona, ¿sí? Bien. Algunas otras cosas que podemos utilizar: alcohol etílico, iodopovidona y la clorhexidina. De acuerdo al caso, tenemos que tener en cuenta también si alguna persona es alérgico, por ejemplo, al yodo, qué vamos a usar y demás, ¿sí? A ver, con respecto a la técnica de desbridamiento, consiste en la eliminación del tejido esfacelado o necrótico de una herida o úlcera por medios quirúrgicos o médicos. Esto, si lo sabemos, lo podemos hacer. Tengan en cuenta también que nosotros, al estar en la calle y en una de esas como asistente sanitario, no podemos utilizar nada que sea invasivo, ¿sí? Entonces también lo tenemos que hacer con mucho cuidado. A ver, el desfacelado o tejido necrótico se elimina con un bisturí o con tijeras. Hay que tener mucho cuidado también de qué parte vamos a estar cortando para que no generemos otro tipo de lesiones, ¿sí? Y si no, bueno, esperar al ámbito hospitalario para poder hacerlo en un ámbito mucho más cuidado. Ahí vamos a tener que higienizar lo más que podamos y cubrir la herida, hacer algún tipo de vendaje de contención. Si es necesario, podemos hacer un vendaje de compresión y hacer el traslado de la víctima, ¿sí? Bien. A ver, cuando vamos a elegir los apósitos que nosotros vamos a estar utilizando, es importante que tengamos algunos criterios adecuados para este tipo de elección, ¿sí? Se debe mantener un microambiente fisiológico húmedo que favorezca la granulación, la cicatrización. Por eso cambiamos lo que era la cinta adhesiva blanca, esa de tela rígida, por lo que son las cintas hipoalergénicas, que tienen una mayor oxigenación. Por eso también ahora los apósitos, fíjense, las gasas, vienen con cuadrículas que permiten la permeabilización de líquidos, la salida de líquidos, pero también permite una oxigenación, ¿sí? Entonces, todos estos son avances que se van teniendo en la parte de prehospital que favorecen a todo lo que son los cuidados a la hora de atender a una víctima. Debe ser capaz de mantener una barrera que aísle la dirección del medio ambiente y la proteja de contaminación y traumatismos. Debe permitir el intercambio gaseoso de la herida con su entorno, ¿sí? Porque recuerden también que una herida que está cuidada y ventilada es una herida que también ayuda a una cicatrización más rápida. Debe permitir una adecuada circulación sanguínea, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar estos apósitos para que la presión no sea excesiva, porque si nosotros presionamos de forma excesiva, también podemos generar algún tipo de lesión o agrandar la herida, ¿sí? Bien, debe facilitar la eliminación de secreciones y de ser capaz de absorberlas. Por eso el mejor ejemplo es la gasa, el cuadriculado que tiene la tela es realmente increíble, ¿no? Debe poseer un adhesivo que no dañe la piel, que puede ser ya provisto, o uno exterior que le vamos a agregar nosotros. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estábamos hablando de estas lesiones abiertas. Estas lesiones abiertas generalmente van acompañadas de alguna o de otro tipo de lesión en los huesos, como por ejemplo las fracturas. Una fractura cerrada es una fractura que se rompe el hueso, se lesiona el hueso, pero no atraviesa el envoltorio del cuerpo, que es la piel. Una fractura abierta son lo que nosotros llamamos una fractura expuesta, que no necesariamente, vuelvo a decir, vamos a encontrar la fractura que vamos a ver el hueso que sale, porque se puede reacomodar, pero sí rompió la piel, está el hueso roto, está el hueso fracturado, pero por la misma cinemática del trauma quedó adentro del cuerpo humano, ¿sí? Una fractura es la rotura de un hueso,
es esa lesión donde vemos que el hueso está roto, ya dejó de tener la funcionalidad natural y anatómica que tenía antes. La mayoría de las fracturas se debe a una única aplicación de una fuerza significativa sobre un hueso normal. Y acá vamos a encontrar distintos tipos de fracturas. Esto es importante que ustedes después lo puedan ver en la parte de anatomía, ¿sí? Como para reconocer y ver también qué tipo de férulas utilizar, qué tipo de tratamientos vamos a ir aplicando y demás. Bien. Con respecto a los esguinces, es una lesión de los ligamentos de la articulación. Se produce una separación temporal de las superficies articulares, ¿sí? Esto genera mucho dolor, puede generar también un edema, la acumulación de líquidos, ¿sí? Y la impotencia funcional del miembro donde se realizó el mismo esguince. Son estas torceduras o estas malos movimientos que de algunas maneras no generan este tipo de lesiones. Con respecto a las inmovilizaciones, acá vamos a empezar a ver un poquito más y también tenemos que empezar a utilizar nuestra cabecita para solucionar algunas situaciones que se nos pueden ir presentando, ¿sí? La inmovilización tiene como fin evitar movimientos a nivel de la lesión, así como corregir el desplazamiento de los fragmentos de una forma definitiva o corporal. Para realizar una inmovilización en primeros auxilios podemos utilizar materiales tales como mantas, pañuelos, toallas, vendas, tablas de madera, por ejemplo la tabla Raki, ¿sí? Los dispositivos de inmovilización, algunos palos, vamos a ferular también con nuestro cuerpo. Recién habíamos visto el uso de la botella de Coca-Cola, que podemos adaptarla justamente para generar una férula, ¿sí? Es decir, todo aquello que tengamos a mano y que creamos que puede hacernos útil. Muchas veces vamos a estar con el equipo correspondiente, pero cuando no estamos, por ejemplo, con un collarín cervical, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a inmovilizar? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Inmediatamente empezamos a adaptar, a sobrevivir. Fíjense cómo una gorra de golpe, bien sujetada, puede también ser un inmovilizador de supervivencia, chicos, ¿sí? Fíjense que la actividad de uno y la actividad del otro se cubre y se cumple. Nosotros ponemos el dispositivo, que esto también ya vamos a aprender a utilizarlo. Es importante que cuando hagamos las brigadas, cada una de las brigadas tenga su collarín cervical, más allá del botiquín que vamos armando, va a haber un botiquín personal y un botiquín por brigada, ¿no? Fíjense la cobertura que estamos haciendo acá, les estoy poniendo nada más que la parte del frente, la inmovilización que estamos haciendo, esta misma inmovilización la podemos hacer con algunas gorras de tipo rígido, la podemos hacer también, a ver, estamos sobreviviendo, chicos, nos tenemos que ingeniar para hacerlos, lo podemos hacer con zapatillas, ¿sí? Estamos en el campo, con las mismas zapatillas de la víctima, lo podemos hacer con toallas, ¿sí? Con un buzo, cómo nos vamos a poner en la parte anatómica del cuerpo, cómo vamos a ir conteniendo. Entonces, fíjense, todo lo que tenemos al alcance de la mano son cosas que nos van a permitir de alguna forma poder trabajar con estas férulas. Chicos, esto que es un trabajo práctico es PVC, un caño de PVC reciclado, tirado de la calle, que lo hemos transformado en férulas para poder trabajar, ¿sí? Fíjense, una botella de Coca-Cola, donde nosotros vamos a marcar la parte anatómica de protección y vamos a poder hacer una inmovilización del miembro afectado. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que ingeniarnos para poder sacar todo esto, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos vendas para utilizar? Y utilizaremos la parte de la ropa de nuestra víctima, la parte que no vaya a ser necesaria. Un pantalón, por ejemplo, a ver, guarda, tal vez tengamos que cuidar un poco la temperatura del paciente, pero lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, hay distintos tipos de vendas, ¿sí? Pero si no tenemos vendas, usaremos la remera, utilizaremos la ropa, ya veremos cómo podemos solucionar. Utilizaremos bolsas de plástico. A ver, hay un montón de formas para ingeniarnos y sobrevivir en determinadas situaciones, y más en situaciones agrestes o situaciones conflictivas, donde no tengamos todos los medios, los elementos para poder hacer un primer socorro adecuado. Pero nos tenemos que ingeniar para poder sobrevivir y darle esa posibilidad de sobrevida al paciente, ¿sí? A ver,
Con respecto a los vendajes, vamos a encontrar vendajes de fijación, donde nosotros vamos a estar fijando tal vez un apósito, donde nosotros vamos a estar fijando una férula. No se preocupen, ya les vamos a pasar todo un tutorial sobre los vendajes y aparte los vamos a estar practicando, ¿sí? Tenemos también los vendajes de contención, contienen estos apósitos. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, una hemorragia un poco más severa, vamos a necesitar que la compresión sea un poco más fuerte, por eso ese vendaje, que va a ser en forma de espiral, perdón, de trigo, va a ser mucho más fuerte y va a estar comprimiendo de alguna forma la herida. También vamos a saber en la forma que nosotros hacemos ese vendaje, dónde está la herida, si está del lado de arriba, si está del lado de abajo del miembro, etcétera, etcétera. Y también vendajes de inmovilización, donde tal vez tengamos que aprender a hacer un cabestrillo de circunstancia, utilizar pañuelos, utilizar vendas, utilizar cintos, etcétera, etcétera. Los mismos correajes de nuestro armamento, bueno, todo eso, ¿no? ¿Cómo hacer las inmovilizaciones? Acá tenemos la ferulización a través de otros miembros, espejos del cuerpo, ¿sí? Y vamos viendo también la posibilidad de adaptar un palo de escoba, adaptar, a ver, nos tocó atender una situación, un chango que se cayó de un 9º piso, y el chico pasó por un alambre, rebotó en una terraza, cayó, atravesó el techo de chapa y cayó encima de la luneta de un auto. Y no había nada, hasta que llegó la ambulancia el 727, se lo perularizó con bolsas, trabajamos con apósitos protectores femeninos y trabajamos con cartón, chicos, ¿sí? Y cuando llegó la ambulancia el 107, lo cargamos tal cual estaba y, bueno, se siguieron después con los otros procedimientos de cuidado. Vendajes de alto rendimiento, como son los que utilizan algunos deportistas, son cintas que generan una protección parcial en determinadas partes o músculos del cuerpo, ¿sí? Que son las cosas que nos permiten hacer una contención o un cuidado de nuestros músculos o de nuestras partes del cuerpo. Algunas cosas que no tenemos que hacer bajo ningún concepto. Mover al herido de forma rápida y bruscamente. Por eso también en la misma exploración íbamos explorando, íbamos buscando, de alguna forma vamos acompañando el movimiento anatómico y vamos descubriendo a través de nuestros sentidos todo lo que nosotros podemos llegar a encontrar. Tratar de buscar la fractura tocando bruscamente no lo tenemos que hacer, ya que podemos complicarla aún más, podemos generar una mayor lesión, ¿sí? Guarda en el momento de cambiar la camilla o la tabla o de cambiar la posición del paciente, ¿sí? Y lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es tratar de acomodar o reducir la fractura al mismo lugar donde está. Con respecto a la inmovilización del cuello, antes se hablaba mucho justamente de lo que es la inmovilización al cuello. Ahora, en realidad, nos damos cuenta que no podemos hablar de una inmovilización del cuello, porque si yo me pongo, por ejemplo, un collarín cervical, no lo termino de inmovilizar, ¿sí? Si yo digo de sí, no, y fíjense, me muevo. Si yo digo de sí, sí, me estoy moviendo. Pero sí estoy haciendo una restricción selectiva del movimiento. ¿Qué significa? Que voy a poder tener una articulación de un movimiento de nuestro cuerpo, pero va a estar cuidado de una forma selectiva. Por eso también es muy importante y es toda una materia la forma de cómo aplicar el collarín cervical y todos los cuidados pertinentes para hacer una buena y adecuada colocación, ¿sí? A ver, férulas, las férulas inflables, la posición de camillas, las tablas Raki, camillas de transporte, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que tener sumamente cuidado y a la hora de hacer este segundo reconocimiento vamos a ir repasando desde la cabeza a los pies, vamos a ir bajando, ¿sí? Vamos a buscar las lesiones no letales y las posibles letales que en la primera evaluación no las hayamos encontrado o se hayan detonado, se hayan generado, ¿sí? A ver, el segundo reconocimiento debe ser con tiempos no mayores a los 5 minutos, o sea que estamos permanentemente cuidando a nuestra víctima. Solo se puede hacer en la escena en pacientes no críticos y en escenas seguras, chicos. En el momento que nosotros tenemos la escena insegura, o sacamos al paciente de ahí o lamentablemente tenemos que hacer un cese total de la intervención nuestra porque nuestra seguridad va primero.
porque nosotros estamos potenciados para ayudar, ¿sí? Entonces, sí se debe hacer una constante de todos los signos vitales, periódicamente, revisarlos cada determinados tiempos, y en pacientes críticos en la ambulancia, solo se hará cada 3 minutos la evaluación del ABC, ¿sí? A ver, recordemos esto, sistemático y completo, de cabeza a pie, tubos, orificios, exploraciones. Vamos a ver, vamos a tocar y vamos a escuchar. En la observación, ¿qué estoy buscando? En la auscultación, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué siento? En la palpación, ¿qué estoy tocando, chicos? Todo esto lo tenemos que tener sumamente en cuenta para que este segundo reconocimiento de alguna forma pueda ser sumamente efectivo, ¿sí? De esta forma vamos a dar por finalizada la